Hola, ¿qué tal? El placer de saludarlos nuevamente. Muy buenas noches en un día de fiesta para casi todos los mercados del mundo, para todos los mercados del mundo, debido al arreglo, entre comillas, de Grecia. Pero como dice un amigo Leo Chialva, en Argentina se siente un poquito de lucro cesante. ¿Por qué? Porque otra vez venimos atados de la mano de la política. Y déjenme hacer una introducción un poquito larga quizás. Un viejo operador bursátil me enseñó, antes de comprar acciones, fíjate quién comanda la empresa. Si la empresa la comanda el gerente de producción, el ingeniero, lo que fuera, el que está en la producción, el fundador de la compañía, compra, dale para adelante. Si está la producción es que quieren crecer. Segundo dato, si la maneja el contador, ascienden al contador, esa empresa debe estar en venta, así que calcula bien el precio si se vende por arriba o por debajo de ese valor. Y el tercer aspecto, si la comanda el gerente financiero, mejor escapate, porque está en reestructuración. Y acá, con este pie, le doy la bienvenida a Sergio Berestein. Sergio, qué placer saludarte. Un gusto, Claudio. Bueno, la introducción es esa. Argentina está decidiendo quiénes son los conductores. Desde ese punto de vista y asemejando, ¿qué tenés para decirme? Lo más importante, Claudio, que cuando evalúas el liderazgo de un país, tenés que mirar la persona, la institución y el contexto. Las características, los atributos, el pasado, las credenciales del líder. ¿Qué recursos tiene el presidente o el primer ministro? ¿Con qué poder cuenta? ¿Cuenta con una coalición fuerte? ¿Cuenta con apoyo del Congreso? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cuáles son las prioridades? Y el contexto es fundamental. A veces es más importante si la Reserva Federal incrementa la tasa de interés que las características del líder o de la naturaleza de la institución que ocupa. O el valor de la soja. O el valor de la soja. Entonces, cuando ves esta cuestión medio polinómica de estos tres factores, yo te digo, veo un líder que va a tener restricciones, independientemente de quién gane, porque el contexto va a ser complejo y porque la institución presidencial va a enfrentar ahora obstáculos que hasta ahora no existían. Por ejemplo, el Congreso va a estar retomando facultades que había delegado el Poder Ejecutivo, lo cual es bueno desde el punto de vista de la salud republicana, pero le quita capacidad de fijar agenda al presidente. Vas a tener ahora un kirchnerismo republicano. Claro, la división de poderes va a jugar en la justicia, en el Congreso, un Poder Ejecutivo con menos volumen de juego. Y vas a tener también probablemente una curva de aprendizaje, Claudio, porque ser presidente es distinto a todo lo demás. Es como ser padre. Te dicen cómo es, pero serlo es muy diferente. Necesito repreguntarte ahí entonces. Siempre uno puede tener una muy buena idea, pero realmente es una buena idea cuando se ejecuta. Quizás casi todos los que están en economía, de todos los candidatos, saben los cambios que hay que hacer. El tema es si lo van a poder llevar a cabo. Vos decías esa división de poderes, pero al mismo tiempo quien parece el candidato, primero, Scioli, etcétera, también dio la sensación de que limitan el poder. Ahí hay varias especulaciones. Hay gente que dice va a seguir la actual política económica y vemos qué pasa. O sea, una hipótesis de no cambio, de cambio muy imperceptible que no hace la diferencia en términos de crecimiento ni las cuestiones pendientes más importantes. Otros que dicen sigue la misma conducción del equipo económico, sigue Kicillof, pero con otra agenda. Scioli le va a pedir que arregle con los holdouts, se le va a pedir que arregle el INDEC, va a tener que pagar él el costo del ajuste o de la estabilización, pongámosle la definición más market friendly que vos quieras. Y la tercera hipótesis es que Kicillof se queda en el Parlamento y Scioli va a tener lugar como para desarrollar su propia agenda económica. La verdad que es demasiado temprano para saber cuál va a ser el resultado de este enigma, pero lo cierto es que Perú tiene ganas de elección, Scioli. Compartíamos, creo que fue el programa pasado, esta discusión, si es posible no cambiar, y creo que los dos llegamos a la conclusión de que no. Hoy muchos dicen que si estamos dejando un camino minado al que viene. Lo cierto es que hoy un bono argentino rinde más que uno de Irak. Claro. Con lo cual, algo de minado da la sensación de que el mercado tiene. Si no vino plata en este contexto y lo que tenés es un montón de subsidios, etcétera, para incentivar el consumo, y a pesar de eso no vino la inversión, porque uno puede suponer que si no hay cambio, ahí va a venir. Y eso es, ahora, puede ser que nuestra agenda, la agenda de mercado, condiciona a la de ustedes, a la política, que en algún momento, si no viene plata, un disturbio económico provoque cambios más acelerados. Ninguna duda. La gran pregunta es si este disturbio
llega antes de las elecciones o después de las elecciones. Y es no menor la respuesta, porque puede influir decisivamente en el voto, sobre todo de la clase media, de un sector crítico, moderado, apolítico, que todavía no decidió su voto, que está mirando, que puede votar continuidad si la cosa económica sigue más o menos estable, pero que se puede asustar si ve turbulencias o alguna corrección súbita. Es un punto. Mendoza, otra de las elecciones, ¿qué señal percibiste ahí? Muy importante la elección de Mendoza, Claudio, porque por un lado ratifica el poder de las coaliciones amplias cuando enfrentan a un oficialismo desgastado. Si esta gran coalición que se armó en Mendoza se hubiera repetido en otras provincias, por ejemplo en Santa Fe, probablemente Cambiemos, esta agrupación que incluye el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, podría haber festejado tranquilamente en una elección crítica en una provincia muy importante como Santa Fe. Mendoza también te marca ciertas restricciones, porque aún uniendo a toda la oposición, el oficialismo hizo una buena elección, casi el 40% de los votos. Quiere decir, digamos, aún en situaciones de competitividad tenés un piso de apoyo a la continuidad, al oficialismo, que no es menor. Y yo creo que también eso pone de manifiesto que hay una sociedad bastante dividida, con un cúmulo importante de gente que busca efectivamente más de lo mismo. Sergio, por último, ¿cómo sigue la agenda política de ahora en más? ¿Nos quedamos tranquilos un par de semanas o no? No te puedes quedar nunca tranquilo en la política. A ver, ¿qué me asustó? Asustate por el día a día de una administración que hasta ahora tiene que ver con la economía, pero las decisiones políticas, obviamente tirando muchos pesos a la calle. Viene el aguinaldo, el fin de las paritarias, una cantidad de ajustes a la asignación universal por hijo, jubilación, etcétera, etcétera, que va a generar un pequeño boom de consumo, pero también puede generar algún movimiento. Si no aumenta la tipo inversión, claro, menos oferta. Exactamente, así que cuidado con eso, porque lo que parece una solución puede ser un problema. Y la segunda cuestión, estamos muy cerca de un día clave, Claudio, el 5 de julio. El 5 de julio tenemos elecciones en Capital Federal y en la provincia de Córdoba. Hay otras dos elecciones, La Pampa, pero lo más importante es Capital y Córdoba, porque en conjunto es el 18% del electorado. Y allí veremos cómo se ordenan las preferencias, pero es muy importante la elección en estos dos casos. Te mentí porque no va a ser la última pregunta, necesito una cosita más, porque hablando fuera de cámara, obviamente el Senado va a pasar a tener un rol fundamental. Ley de emergencia económica, arreglo con los JOLA, muchas cosas van a tener que pasar por ahí. ¿Cómo, ya sé que es imposible anticipar ahora, pero como va quedando ahora las discusiones peronistas, kirchneristas, etcétera, ¿cómo percibís el Senado que viene? Acordate que la Cámara de Diputados también va a ser importante, pero como renovamos de a mitades, se van los diputados que entraron en el 2011, cuando Cristina sacó 54%. Nadie espera que el Frente para la Victoria saque una cifra similar, tal vez 40, más o menos algo, con lo cual van a perder muchos diputados. En el Senado se reemplazan de tercios, con lo cual se van los senadores que entraron en el 2009, cuando el Frente para la Victoria es una mala elección. Así que tiene la posibilidad la presidenta de retener un sector relevante de los senadores. Si gana Scioli, va a tener que negociar con la oposición. Si gana Macri, es muy probable que se parte ese bloque, porque va a haber una puja por el liderazgo dentro del Partido Justicialista y es probable que esta tensión latente entre pejotismo y kirchnerismo se refleje en una división importante en diputados y en el Senado. Eso facilita las negociaciones. Sergio Berenstein, muchísimas gracias por tu presencia, Claudio, en La Bolsa hoy. Nosotros cerramos este capítulo político y nos metemos en el debate de mercado a cargo de Santiago Roca en el Compro Vendo con todas estas noticias. ¿Qué hago? Precisamente eso, ¿compro o vendo? Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, y vamos a seguir el escenario que nos dejó planteado Sergio Berenstein. Y Claudio, que puso algunas dudas sobre el mercado en las tres preguntas que hizo. Por eso que tenemos a los tres mejores analistas y empezamos por Paula Penro. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien. Leonardo Chialba y Rubén Pascuali. Hola, Santiago. El escenario europeo ¿está más claro a partir de la medianoche de ayer domingo?
arrancando quizás con una posibilidad de que haya arreglo en Grecia? Bueno, todo apuntaba esta mañana a que vamos a tener arreglo. Hay una reunión de los ministros de Finanzas ahora esta tarde y seguramente Grecia hizo una propuesta con un plan de algunas reformas estructurales, parece comenzar a ceder y los mercados estaban reflejando con fuerte euforia esta noticia. Leonardo, ¿compartís? ¿Estás mirando algo diferente? Mira, algunas concesiones de los griegos. En el programa pasado me preguntaste y te decía, no le conviene a ninguno de los dos romper. Y me parece que esa es la esencia que está primando, lo cual no significa que al final del periodo el partido lo haya ganado Grecia o Europa. Me parece que son estos arreglos parciales que a los argentinos nos recuerda mucho el final de la convertibilidad. ¿En qué sentido? Cuando devalúa Brasil en el 99, desde ahí en adelante fue todo un proceso que la Argentina iba negociando con el FMI. ¿Se acuerdan que pasábamos la reforma laboral, que después nos pedían otra reforma? ¿Por qué? Porque la crisis iba haciendo que la situación fiscal y financiera nunca mejorara. Entonces, son parchecitos que se van poniendo, arreglos que hacen ganar un poco más de tiempo. Lo que necesita Grecia es crecer. Finalmente, ¿cuál es la deuda de Grecia y cuál es la deuda que tiene en su cartera Grecia con sus inversores? Mira, ese es un punto a favor, por lo cual, vos pensás, la semana pasada era todo mala onda y el euro llegó a valer 1.14. Se daba hoy una sorpresa de que el euro caía en un día de supuesto arreglo del tema griego. Las bolsas, si bien habían caído un poco, tampoco es que estaban metidas en una tendencia muy bajista. ¿Cuál es la razón? Es que en todos estos años la deuda de Grecia, que estaba en manos de los bancos a los cuales los ahorristas tienen sus plazos fijos, entonces si a los bancos no les paga Grecia, el ahorrista se puede llegar a asustar. Hoy esa deuda se ha consolidado en manos de las instituciones financieras, de la Unión Europea, del FMI, y lo que queda en manos de los privados es muy chiquitito. Entonces es un problema casi más institucional que no tiene tanto, por ende, efecto o podría tener efecto sobre las finanzas o la economía, como podía ser la crisis griega del 2010. Rubén, a vos te toca lo más difícil. Y quiero que hagamos un paralelo con Grecia y Argentina. ¿En qué situación ves Argentina? ¿Cómo ves los bonos, las acciones? ¿Y qué estás viendo en un banco central? Si bien tenemos reservas, mirando el vencimiento del BODEN 15. Bueno, primero separemos los tantos. Hoy Argentina está muy lejos de lo que es Grecia, si querés comparar un 2001. Esto no es un 2001. Obviamente todos los escenarios que se hablan y que marcaron muy bien en el primer bloque es lo que tienen en cuenta los inversores a la hora de operar. Fíjate que a veces nosotros medimos el comportamiento de nuestro mercado si hablamos de acciones, por ejemplo, por nuestro índice Merval. Sin embargo, tenemos que mirar el otro indicador, que es el MARC, donde ahí podemos ver el impacto que tiene realmente en las acciones argentinas todas las decisiones políticas que se han tomado en los últimos tiempos. Por caso, la semana anterior, el día miércoles, cuando se conoció el vicepresidente, que creo uno de los datos fuertes que el mercado estaba esperando, hubo acciones de bancos y acciones de energéticas, que dicho sea de paso, era la apuesta más fuerte que hacían fundamentalmente fondos del exterior. Ese día cayeron con mucha fuerza. El Merval no lo reflejó porque tuvo el contrapeso de Petrobras. Cuando vos mirás la semana, vos encontrás que la evolución de los principales bancos argentinos, la evolución de las energéticas que cotizan en el panel líder y algunas que no están en el panel líder, la caída empieza con 7, algunas se terminan 8. Es mucho para una semana. Algunos informes hablaban de cambio de paradigma, es decir, todos esperaban, y yo comparto esa visión, que gane quien gane, hay cambios que hay que hacer. El tema es la velocidad de los cambios, qué políticamente van a hacer, por eso los puntos que hablaban de la agenda económica, que todavía no está clara, sí por ahí los escenarios, sí los candidatos, por dónde puede pasar, pero no es lo mismo un cambio gradual que un cambio muy fuerte, y hay que ver si ese cambio gradual el mercado lo puede llegar a hacer, si hay alguna presión del mercado, y cuando hablamos de presión hay que decirlo con todas las letras, si hay algún deslizamiento, se amplía la brecha cambiaria, por ejemplo, son todas cosas, reacciones que van a venir a decisiones políticas. Y bien, y si ahí tenemos realmente la brecha cambiaria, Paula, te dejo la responsabilidad para que analices qué bono hay que comprar y si hay realmente en este momento inversores que están buscando su salida con el contado con liqui.
Bueno, lo que vimos la semana pasada fue un vuelo a la calidad. Me parece que el mercado venía posicionándose desde las PASO con una visión de cambio, de una normalización financiera de la Argentina, que ahora, digamos, con el anuncio del vicepresidente, del candidato a vicepresidente por el Frente de la Victoria, me parece que hubo una revisión de escenarios que la vamos a seguir viendo en los próximos días. Que se quiere posicionar, digamos, frente a una mayor volatilidad cambiaria, tiene que ir al bono más corto, que es el BODEN 2015, y si no, digamos, quienes ya se van extendiendo en la curva, con Bonar 10 o una I-24, va a pasar lo que vimos la semana pasada, los bonos subiendo algo contra pesos, pero bajando en dólares y aumentando sus rendimientos, ¿no? Con bonos que estaban con rendimientos de 8,5%, como el Bonar 2024 hace un mes y medio, y ahora rindiendo por encima del 10% de nuevo. Leonardo, ¿vos ves un tipo de cambio que está en línea con lo que está ocurriendo en la previa a las PASO, o estamos viendo alguna desconfianza? Mira, yo insisto con un concepto de que uno puede ser devaluacionista o no. Básicamente lo que yo veo es que toda la región y todo el mundo devaluó. Vos tenías una Europa con un euro de 1,40 y pico, y ahora tenés una Europa con un euro de 1,13, 1,10, 1,05, Brasil de 2 a 3,20. Es decir, acá lo que está pasando es que el dólar vale más. Entonces es muy difícil que nosotros sigamos con esa competitividad y la eficiencia y la infraestructura que tiene Estados Unidos. Nos va a ser muy difícil en un mundo que no crece poder conquistar mercados con este tipo de cambio. Básicamente porque nuestros vecinos se abarataron. Entonces, la discusión de si está atrasado o no está atrasado, digamos, el dólar es una variable más que se va moviendo en todas partes del mundo, y me parece que los argentinos, esta tendencia que tenemos a aferrarnos a un tipo de cambio fijo, es un tremendo error. No existe, es el principal precio de la economía, y fijarlo es un error. El mismo error que hicimos en los 90, y hoy también considero que es un error. Con lo cual, y desde el punto de vista del mercado, el escenario cambió. Entonces, una cosa es el escenario del cambio y otra cosa es el escenario actual, en donde la política tiene una incidencia muy importante. Si los inversores están dispuestos a tradear la política, que fíjate qué divertido que es, la semana pasada muy negativa, el resultado de las elecciones de Mendoza, hoy arrancaba todo operaba todo con signo positivo, los bonos rebotando, las acciones también rebotando un poco. Es decir, la expectativa de el frente opositor ganó en Mendoza, está más fortalecido, tiene chances de triunfar, entonces la noticia de la semana pasada no impacta tanto. Pero la volatilidad se está viendo en los últimos... Pero el volumen desapareció, y esta es la preocupación, ¿no? Yo creo que el volumen apareció. A mí una de las cosas que también me preocupa mucho es la posición técnica. También. Charlamos algo la semana pasada. ¿Qué quiere decir? Mucha gente tomó una posición pensando que iba a pasar una cosa que no está pasando. Entonces, hay gente que se empieza a poner nerviosa y, a diferencia de, por ejemplo, el año pasado, hoy están mayormente comprados. Entonces, si no sucede lo que estabas pensando y vos estás comprado, ineludiblemente tenés que salir a vender. Yo lo veo, por ejemplo, en las posiciones cortas. ¿Cuánta gente está vendida en el mercado en descubierto? Es decir, que apostó a que siga bajando. Hoy esa posición en los ADR de Argentina es bajísima, lo cual te indica lo que te mencionaba anteriormente. Si vos te vas al año pasado, los ADR argentinos eran los que más short estaban prácticamente en todo el mundo. Y eso es lo que provocó una suba tan... Bueno, le diste una ayudita a Rubén, y acá Rubén tiene la explicación quizás. ¿Estás en condiciones, si gana Scioli, el mercado compra o vende, y si gana Macri, compra o vende? A ver, vamos por partes. Hay algunas cosas que están claras y otras que no, y lo decía Sergio Bernstein en el bloque anterior. La agenda económica no está clara, y los mercados se mueven en función de la agenda económica. Que vamos a tener volatilidad, pero ninguna duda. Piensen lo que sucedió con las elecciones en Brasil, cuando las encuestas daban que Dilma perdía en un primer momento, y qué pasó después, cuando finalmente se produjo el resultado que benefició al partido oficialista. Fue una ida y vuelta. Yo creo que los mercados acá apostaban a un cambio. Gane quien gane. La única distinción que había era gradualismo o una política más de shock. Incluso hubo algunas declaraciones de Macri diciendo cosas que iba a hacer, que bueno, en la práctica después fueron discutidas. Está claro que si ese fuera la elección, de alguna manera es más amigable con los mercados, y hasta sabemos cuáles son los sectores que van a subir, que son los que venían subiendo en el año. Hubo cierta disminución en esas posiciones, que es un poco lo que marcaba Leo a mediados de esta semana, cuando empieza a tallar otra posibilidad, el no cambio. Ya no estamos hablando de cambio gradualista, y acá empieza a jugar
la visión de cada uno. La bajada del randazo marcó algún cambio. También, pero básicamente yo creo que es la elección de Zanini como vicepresidente que puede dar a algunos inversores la sensación de continuidad. Y después hay cosas que independientemente de eso, y lo marcó muy bien Leo, van más allá de lo que pasa en Argentina. El dólar en el mundo está subiendo. Hoy no es el tema porque la semana, Grecia, el tema de la política en Argentina, pero el tema de la suba de tasa de interés más tarde o más temprano, en el último trimestre del año seguramente lo vamos a ver. Todo apunta a un dólar más fuerte. Y nosotros hay algo que podemos ver y tener muy claro, aunque la persona que nos está viendo no conozca nada de mercado, que es el tema inflación. El dólar es un precio más en la economía. Los argentinos compran dólares porque quieren proteger su ahorro. Entonces, ¿quién mejor que la gente tiene la sensación térmica si hay un atraso o no hay un atraso en tipo de cambio? Entonces, creo que eso es lo que se juega. El riesgo que tenemos es que haya algún tipo de golpe de mercado. Lo marcamos hace 2 programas atrás. Julio, 60% de vencimiento de los plazos fijos. 15% más vencen en agosto. Entonces, yo creo que hay que manejar con mucho cuidado el discurso político. ¿Y qué hacemos si tenemos un vencimiento en julio? Bueno, yo creo que esa es una de las decisiones relevantes, más allá de ver cuál puede ser la revisión que hacen los inversores en relación a sus posiciones de acciones, es qué van a hacer todos los tenedores de pesos, ¿no? Que han estado beneficiándose estos últimos meses con una tasa de interés que le ganó a la tasa de devaluación y que era una tasa de interés positiva en dólares, porque los precios de los dólares implícitos se mantenían estables. Entonces me parece que ese es el punto relevante para ver ahora, un mercado que se va a volver cada vez más político, lo mencionaba Sergio antes, con las elecciones ya en la capital federal y en Córdoba dentro de 2 semanas nada más, y donde además me parece que no va a haber muchas definiciones en materia de agenda económica por parte de los candidatos, sobre todo por el lado del oficialismo, o sea que nos vamos a tener que manejar más que todo, digamos, con algunas señales o inferir en función de algunos comportamientos, porque de lo que estamos hablando, que es del atraso cambiario, me parece que hay bastante coincidencia. Se leyó mucho el informe de cambiario, pero nadie se juega en decir si es un 40, un 60 o un 20. Santiago, depende mucho del plan. O sea, acá la pelota la tienen los políticos. Las variables las desordenaron ellos y las tienen que ordenar ellos. Ahora, la magnitud del orden depende de ellos. Esto se puede hacer de una manera muy justamente ordenada, prolija, con el menor daño al bolsillo de la gente para que no pase inflación. Si vos venís con un plan creíble, podés ordenar tu tipo de cambio para competir con el mundo y que no pase inflación. De hecho, si creo vas que con un mamarracho, nadie te va a creer. Y ahí fue relevante la lectura que se ha hecho minuciosa del informe de la consultora de Miguel Bain. En las últimas semanas, este escenario planteado con dudas y nos vamos a la otra, hacemos una pausa y al otro bloque. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Último bloque de la bolsa hoy y acalorado debate. Pero déjenme decirles una cosa, para que pensemos juntos. El mercado de capitales es un ambiente de negociación donde cada uno puede expresar finalmente lo que piensa. Y se dio en el debate. Si usted cree que finalmente el dólar está atrasado, tiene un montón de instrumentos para cubrirse de él. Si usted cree que al contrario, que va a haber cambios en la política regulatoria, hay un montón de acciones en las cuales vale la pena invertir. Si piensa que no, hay otro tipo de acciones para invertir, proveedoras del Estado, etc. Por lo tanto, independientemente de lo que debatan cada uno de los analistas, Santiago, es interesante entender, por eso, y este es el objetivo de este programa, tratar de entender que de ahí depende el vehículo de inversión que usted debe elegir. Y a partir de ahí ese vehículo de inversión está en el mercado de capitales. Por eso nos parece muy interesante tratar de movilizarlos a ustedes en salir de la inversión tradicional. No es todo plazo fijo, no es solo comprar dólares. Hay mecanismos que ajustan y que vale la pena porque rinden un poco más. Y de eso se trata la inversión. Siempre decimos, Claudio, que en el mercado siempre el ahorro se transforma en inversión.
Y esto es un poco, pero el capital también muestra incertidumbre en el momento de invertir. Y en el momento de invertir, en un año de elecciones como el nuestro, que está complejo, por eso que tanto Leonardo, Rubén y Paula, que es el cierre de nuestro debate, nos marcó también la prudencia, y esto es un poco donde yo voy. Estamos con mucha volatilidad, pero con un dólar que nos deja algunas dudas. Y entiendan finalmente que a veces invertir en una compañía, la compañía trabaja tasas activas y se financia tasas pasivas, también es una cobertura de futuro. Dicho de otra manera y cerramos así, usted, nosotros, el que nos está viendo, vivimos muchas crisis en la Argentina, pero uno la hornalla la sigue prendiendo y uno el trabajo lo sigue haciendo y consumir sigue consumiendo en un montón de cosas, más o menos. Por eso es una inversión a largo plazo, hay que tomarla como tal y ojalá que este debate le sirva para planificar por lo menos una estrategia de corto plazo. Santi, muchísimas gracias. Sí, realmente me encantó el debate de hoy porque para que reflexionen nuestros televidentes. Señores, nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama La Bolsa. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales.